Bueno, buenos días a todos. Continuamos con el curso de toxicología anual que estamos dando por los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que cumple este año. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Cardoso, que nos va a hablar de farmacovigilancia en pediatría. Ella es pediatra, toxicóloga y farmacóloga. También es miembro del Comité de Ética de Investigación y del comité editorial de la revista del hospital. Coordina el comité de farmacoterapéutica y también coordina el efector periférico de farmacovigilancia de nuestro hospital y trabaja también en el departamento de farmacovigilancia del ANMAT. Así que muchas gracias, Patricia, por tu participación y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Belén. Gracias a los que están y los que estén después, queda grabado. Bueno, y gracias por la invitación a este curso, ¿no es cierto? A todos los organizadores. Desde ya que es un tema que quizás los médicos no lo tenemos tan presente, más allá de mi especialidad, a veces nos damos cuenta que hay algunos datos que faltan, ¿no? Yo voy a tratar de hacer hincapié en esto y además en que se han modificado algunos conceptos en farmacovigilancia. Bueno, ustedes ya vieron que la definición de la OMS es una ciencia y actividades relacionadas con la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Con respecto a la historia, siempre es bueno rever algunos aspectos, sobre todo cuando son emblemáticos en la historia de la farmacovigilancia. Recordemos que, otra cosa, las enfermedades que los grandes simuladores en medicina hasta la primera mitad del siglo pasado fueron la sífilis y la tuberculosis en general. En la segunda mitad ya comienzan a ser los medicamentos. Por eso es importante el diagnóstico diferencial, las reacciones adversas a medicamentos. Recordemos que la talidomida, que fue sintetizada en 1953 en los laboratorios Grunenthal en Alemania, tenía propiedades sedantes e hipnóticas, y en ese momento era una buena alternativa a los barbitúricos. 4 años más tarde, en el 57, se autoriza su venta para el tratamiento sintomático de náuseas y vómitos durante el embarazo en Alemania, Canadá e Inglaterra. Y luego se exporta con más de 80 nombres comerciales a 50 países. En el 56 ya se había documentado el primer caso aislado de focomelia, que es una alteración en los miembros. Además, hay que decir que eran alteraciones muy visibles. Tras la exposición a talidomida, y en los 5 años posteriores se registraron aproximadamente 3.000 dismelias, malformaciones congénitas muy infrecuentes en los miembros, como la ausencia de todo el miembro, la pérdida o acortamiento grave de elementos proximales y la ausencia y hipoplasia de pulgar o de dedos, entre otras malformaciones. Sin embargo, recién a principios de la década del 60, McBride, que es un obstetra australiano, al mismo tiempo que Lenz, que es un pediatra y genetista alemán, descubren esta relación causa-efecto y denuncian las anomalías congénitas detectadas en 2 series de recién nacidos cuyas madres habían recibido talidomida durante el embarazo. Esto es para poder observar que, a pesar de que el efecto era muy observable, se tardó varios años en llegar a esta conclusión. Luego de la publicación de la carta de Lenz en 1961 sobre la capacidad teratógena de la talidomida en la revista Lancet, se retira el medicamento. Y la mortalidad del cuadro era del 40% en el primer año de vida, afectaba las extremidades, pero también había alteraciones cardíacas, renales, digestivas, oftálmicas y auditivas. Y se estableció que el periodo sensible al efecto de la talidomida en el desarrollo embrionario estaba entre los días 20 y 36 luego de la fertilización. La cifra de afectados a nivel mundial, que no es exacta, se estima en más de 10.000 de recién nacidos con malformaciones durante el periodo de comercialización de talidomida. Como vemos aquí ya empezamos a ver qué pasa con los niños, con algo que fue realmente internacionalmente con tanto impacto.
La consecuencia es que se inició un control más estricto para la aprobación de fármacos, la comercialización, la prescripción, el suministro de medicamentos. Y los que tenían ya algún sistema de fiscalización y control lo ampliaron. Con respecto a las reacciones adversas en pediatría, bueno, en general hay muchos datos, pero hay muchos estudios. Las reacciones adversas medicamentosas, que vamos a llamar RAM, graves, en el 6,7% de adultos hospitalizados se ha observado esto, y en niños ha habido muchas revisiones, hay uno que es de 80 estudios con reportes de RAM, y la incidencia de RAM que causaba internaciones tuvo un rango entre 0,4 y 10,3%. En otro estudio se observó que las RAM fueron responsables del 4% de internaciones de niños en un hospital británico, y los autores concluyeron que una tercera parte posiblemente era evitable, que esto también es muy importante. De 21 estudios prospectivos en niños internados se observaron RAM en 16,8%. Thyssen y colaboradores reportan el 17,7% de que todos los niños que permanecieron más de 48 horas tuvieron por lo menos una RAM, ¿sí? Y los neonatos son los que se encuentran en mayor riesgo de RAM. En una base de datos muy importante de farmacovigilancia en Francia, con datos recabados entre 1986 y 2012, observaron que de 1.688 neonatos que experimentaron RAM, el 59% fueron graves. Bueno, sabemos que los niños presentan crecimiento y desarrollo dinámico con modificaciones en la absorción, distribución, metabolismo, excreción, una distinta superficie de absorción. Hay diferencias en el tracto intestinal, la piel, los pulmones, el pH gástrico, la distinta velocidad en el vaciado gástrico. Y con respecto al metabolismo, bueno, sabemos que la enzima CYP3A4 es responsable del metabolismo oxidativo por lo menos del 50% de los medicamentos de prescripción. Al nacimiento, por ejemplo, con esta enzima, los niveles se encuentran bajos o ausentes, la actividad no está completamente desarrollada y afecta el metabolismo de neonatos y lactantes. Se cree que esta reducción de actividad es un mecanismo de protección, ya que la inmadurez del hígado lo hace menos capaz de procesar sustancias exógenas. Cuando los niños crecen, la expresión de esta enzima se incrementa gradualmente con niveles que llegan a ser similares a los adultos en aproximadamente 1 a 2 años de vida, aunque entre 1 y 9 los niveles pueden llegar ciertamente a exceder a veces a los de los adultos. En la adolescencia es cuando la enzima llega al máximo de la maduración, con la maduración hepática completa. Con respecto al sistema que tenemos nosotros en nuestro país, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia se crea en septiembre de 1993 por resolución ministerial. Se determina que es algo que ya se sabe, ¿no es cierto? Cuando uno pone en palabras las definiciones, es la respuesta lógica a las necesidades. Es una herramienta indispensable para el control y fiscalización de medicamentos, ya que permite la detección temprana de los efectos adversos y o inesperados de los medicamentos en la etapa de uso extendido de los mismos, así como también facilita la percepción de fallas de respuesta terapéutica por deficiencias de calidad. Los primeros 8 efectores periféricos, bueno, uno fue la unidad de toxicología, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hubo otros centros en un principio, como ven, y luego comenzaron a formarse nuevos efectores. Algunos son provinciales y otros son, digamos, en distintos hospitales, sobre todo, tanto públicos como privados. También hay algunas asociaciones que son efectores periféricos ante la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. El alcance de la farmacovigilancia, bueno, las RAM o eventos adversos, los errores de medicación también, los medicamentos falsificados o de calidad inferior o subestándar, la falta de efectividad de los medicamentos, el uso indebido y abuso de medicamentos, la interacción entre medicamentos. Y repasamos un poco algo que ustedes ya lo saben: el evento adverso es cualquier acontecimiento médico inadecuado en un paciente al que se le haya administrado un medicamento y que no tenga necesariamente una relación causal con este tratamiento.
Con respecto a las definiciones, estas han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el Departamento de Farmacovigilancia, bueno, ha emitido hace varios años, en el 2012, las buenas prácticas de farmacovigilancia, con algunas definiciones, pero la farmacovigilancia es un sistema internacional. Entonces, a nivel internacional se han ido modificando algunas definiciones y siempre en este momento se toma en cuenta eso, sobre todo lo que es la Agencia Europea de Medicamentos. Con respecto a la reacción adversa medicamentosa, tenemos sinónimos como reacción adversa sospechosa, efecto adverso, efecto indeseable. Es toda respuesta que sea perjudicial, no intencionada, una respuesta a un medicamento. La respuesta en este contexto significa que existe una posibilidad razonable de relación causal entre el medicamento y el evento adverso, o sea, todavía puede ser una posibilidad. Una reacción adversa en contraste con un evento adverso se caracteriza por el hecho de que se sospecha una relación causal entre el medicamento y la ocurrencia. Para los propósitos regulatorios, si un evento es espontáneamente reportado, incluso si se desconoce o no se encuentra explícita la relación por parte del profesional de la salud o consumidor como fuente primaria, presenta la definición de reacción adversa. Por lo tanto, todos los reportes espontáneos notificados por profesionales de la salud o por consumidores se consideran reacciones adversas sospechosas, desde que se transmiten desde las fuentes primarias. Entonces, las reacciones adversas pueden surgir por el uso del medicamento por dentro, o sea, en la dosis terapéutica que tiene, pero también en los últimos años se han agregado que por fuera también de los términos de la autorización de comercialización o por exposición ocupacional. El uso por fuera de la autorización de comercialización incluye el uso off-label, que es fuera de prospecto, la sobredosis, el mal uso, el abuso o errores de medicación, o sea que ingresan en esta definición. La reacción adversa a medicamentos inesperada, bueno, es que la naturaleza, gravedad, resultado no es consistente con la información actual del medicamento, o sea que el fenómeno es desconocido. Las diferencias entre diferentes situaciones, cuando uno habla de las definiciones, parece de perogrullo, pero en el momento, cuando vemos al paciente, puede haber algunas confusiones. El abuso de un producto medicamentoso es el uso excesivo intencional, persistente o esporádico que se acompaña de efectos dañinos físicos o psicológicos. Por ejemplo, es la ingesta de un medicamento para obtener algún efecto psicofarmacológico. Eso sería uno de los ejemplos. Pero el mal uso de un producto medicamentoso, que en algunos países, digamos, estas definiciones pueden no resultar tan claras, son situaciones donde un producto medicamentoso es intencionalmente e inapropiadamente utilizado de acuerdo a los términos de la autorización de la agencia regulatoria. Un ejemplo es una persona que no puede comprar la medicación suficiente y decide por sí misma tomarlo desde todos los días, una vez cada 2 o 3 días. Eso podría ser un mal uso, a diferencia del abuso. El error de medicación es la falla en el proceso de tratamiento que lleva o tiene el potencial de dañar al paciente. El acontecimiento siempre puede evitarse y es causado por la utilización inadecuada de un medicamento, pudiendo producir lesión a un paciente mientras la medicación está bajo control del personal sanitario, paciente o consumidor. Acá, al final, tenemos a la persona que consume un medicamento de venta libre, ¿no? Como ven, todas estas áreas se van solapando. Esto no es, ¿viste? Es del British Journal, pero no sería completa, digamos, la situación, ¿no? Acá vemos como no siempre que, o sea, hay RAM, reacción adversa medicamentosa, no siempre es un error de medicación, no siempre es iatrogenia. Y la exposición ocupacional a un producto medicamentoso, para estos fines, es la exposición a un producto medicamentoso como resultado de una ocupación profesional o no profesional. No incluye la exposición a uno de los ingredientes durante el proceso de manufactura. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, alguien, un profesional de enfermería, que se exponga a una medicación, digamos, inyectable que pudiera ocasionarle una reacción adversa. En la sobredosis, bueno, acá ya sabemos que hay una cantidad por dosis o acumulativa. Supongamos que la dosis por dosis está correcta, pero que
al final del día ha excedido la dosis para esas 24 horas, o por encima del máximo recomendado, de acuerdo a la información del producto autorizada. Cuando se aplica esta definición, siempre debe tenerse en cuenta el juicio clínico. Esto quiere decir, esto último, que parece un poco ambiguo, quiere decir que a veces el médico, en casos excepcionales, puede decidir dar dosis más altas en algún paciente por un tema de uso compasivo, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser una sobredosis. El uso off-label, fuera de prospecto, son situaciones donde el producto se utiliza intencionalmente para un propósito médico que no se encuentra en concordancia con los términos de la autorización del mercado. ¿Cómo sé yo esto? Bueno, es el prospecto que está en el medicamento, ¿no? En la cajita. Entonces, ese prospecto es el que está autorizado por la Agencia Nacional, ¿sí? Por ejemplo, el uso de un medicamento que se utiliza en adultos y, digamos, se utiliza en niños, aunque no esté la autorización de ANMAT, en este caso, no conste en el prospecto. ¿Cuánto usamos los médicos off-label? Bueno, hay muchos estudios, a partir del 2000 hay muchos estudios sobre off-label, pero digamos, hay uno que es europeo, es muy interesante, donde se observa gran variación en la prevalencia de uso off-label entre los países, incluso intrapaíses, y diría también entre los hospitales, ¿no? Y entre las diferencias, digamos, del uso médico, y en la población pediátrica es generalmente elevada, cubre un amplio rango de áreas terapéuticas y es de práctica común entre prescriptores de pacientes internados y ambulatorios. Hay muchos estudios, les comento de uno, para que tengan una idea, nosotros los pediatras utilizamos en ambulatorio aproximadamente más del 50% de medicamentos en forma off-label, en internación más del 70%, para decir algo aproximado, y en terapia intensiva más del 80%. Y por supuesto hay especialidades, algunos tendrán más off-label y otras menos. Esto es un ejemplo de lo que dice, por ejemplo, la Corte Europea de Justicia, que el off-label no se encuentra prohibido ni regulado. O sea, no hay ninguna normativa que impida a los médicos prescribir un producto medicinal para una indicación terapéutica que no se encuentre en información aprobada ni autorización. O sea, que es parte de la práctica médica para dar respuesta a la necesidad de los pacientes. Lo que quiero decir es que cuando los pediatras utilizan un vademecum pediátrico, no siempre está en concordancia la información con lo aprobado por la ANMAT, que es lo que está en los prospectos, ¿sí? Entonces, tenemos que muchas dosis son consensuadas por las asociaciones científicas pediátricas internacionales. ¿Por qué son consensuadas? Porque muchos medicamentos que se utilizan en niños no tienen ensayos clínicos que demuestren seguridad, eficacia, etcétera. Entonces es traspolado muchos datos de lo que se utiliza en adultos. Históricamente, bueno, ya sabemos que en la década de 60, con lo que les conté de la tragedia de la talidomida, que dio paso a regulaciones, sabemos que los fármacos tienen una fase 0 de investigación, que es en animales, preclínica, después fase 1, 2, 3, hasta que sale al mercado, que es la fase 4 de farmacovigilancia. En el año 95, la Academia Americana de Pediatría, esto para que vean la problemática, le pidió a la FDA, que es la agencia de medicamentos estadounidense, que incentive la investigación de medicamentos en pediatría, por esto que comento, que muchos no tienen ensayos clínicos, y en el 98 la FDA, bueno, emitió esta regla pediátrica que recomienda a los laboratorios de productos medicinales investigación en población pediátrica, porque no se considera seguro extrapolar los datos obtenidos en los adultos hacia los niños. Y bueno, lo que pasa es que el desarrollo de medicamentos en niños se asocia con desafíos que incluyen los costos elevados, un mercado pequeño y fragmentado, requerimientos metodológicos y éticos especiales para los ensayos clínicos en niños. Esto quiere decir que, digamos, los laboratorios son empresas privadas. Algún tipo de experimentación o investigación, mejor dicho, en niños, la otra área tendría que ser áreas estatales que también investiguen cuáles serían las dosis más apropiadas en niños para varios fármacos. Entonces, bueno, tenemos investigación limitada. Esto es, digamos, lo saco a colación porque a veces nos han consultado colegas
con familiares que necesitan, o con otros pacientes, ¿no?, de ellos, que necesitan medicamentos que ingresan a este régimen de accesibilidad de excepción a medicamentos. Es para que sepan que esto existe. Hay una disposición del año 2019 que reemplaza la disposición sobre uso compasivo. Entonces, son medicamentos que no se encuentran registrados es tanto para adultos como para niños, en este caso, este régimen de excepción. Entonces, están registrados en un país, cuando dicen incluido en anexo 1, hay un listado de un poco más de 10 países de primer mundo, y que se tienen que destinar a un paciente en particular. O sea que esto el pedido lo va a hacer el médico de cabecera. Los medicamentos que no se encuentren registrados ante el ANMAT, pero que sean requeridos por la Secretaría de Gobierno para atender una emergencia sanitaria, y medicamentos que se encuentren registrados, pero que no estén disponibles en ese momento. Entonces, digamos, esto está en la página web, cómo se hace, digamos, para ingresar un medicamento con este régimen de excepción. Cuando digo uso compasivo, esta reemplazó a una disposición del año 95, estamos hablando de usos en pacientes que tienen un gran riesgo de vida, donde ya se probó toda la medicación estándar y se necesita un medicamento que puede estar en otro país y acá no, que eso en realidad, digamos, a veces es difícil diferenciar lo que es un uso compasivo de un uso off-label. No es fácil, pero el uso compasivo necesita un consentimiento informado de los padres del chico, ¿no es cierto?, a diferencia del off-label. En farmacovigilancia, bueno, tenemos también las clasificaciones de reacciones adversas medicamentosas como no graves y graves. Creo que esto ya también lo saben. Grave puede provocar la muerte, amenaza de vida, prolonga la hospitalización o la requiere, produce anomalía congénita o deja secuelas permanentes, o produce eventos médicamente importantes. O sea que puede haber algo que no está en este listado y que el médico considere que es grave. Puede haber, obviamente, varias situaciones. Entonces, los términos que se utilizan en forma internacional para definir algo no es lo mismo decir un trastorno hepático que una hepatopatía o una hepatitis o una hepatitis autoinmune, por ejemplo. Se usan términos MEDRA. MEDRA es el Medical Dictionary for Regulatory Activities, o sea que es un término en inglés, es la terminología que se utiliza para clasificar la información de eventos adversos. Para estandarizar la evaluación de causalidad, también se puede utilizar el sistema de la OMS. Aquí abajo tengo, por ejemplo, hay un sitio web donde uno puede ingresar y puede leerlo con detalle, donde cuando el médico, el farmacéutico, el enfermero o la misma persona envían un reporte, en realidad algunos, sobre todo los que estamos en el sistema de salud, podemos considerar al enviarlo si es algo que nos parece que puede ser una reacción adversa definitivamente causal o probable, posible, improbable, condicional o no evaluable. La definitiva es raramente utilizada, o sea que la mayoría de los reportes no van a ser definitivos. El evento, en este caso, la alteración de laboratorio, debe tener un periodo de tiempo plausible luego del consumo del fármaco, no puede ser explicado por la misma enfermedad u otros fármacos, y la respuesta a la retirada, que es el de challenge, es plausible farmacológica y patológicamente. Una respuesta plausible a la retirada podría ser una rápida resolución de una reacción alérgica. Para hacer definitiva la reexposición, que es re-challenge, es casi siempre necesaria para ponerle el sello de que es definitivo y que reaparece, pero con frecuencia es poco ético. En un pequeño número de situaciones puede ser definitiva sin reexposición, por ejemplo, una extravasación de un fármaco citotóxico con daño de tejidos. Se necesitan observaciones o medidas, por ejemplo, una erupción cutánea, un aumento de transaminasas. Nunca va a ser definitiva una cefalea, un dolor abdominal, etc. Las probables están descritas como eventos o como una alteración de laboratorio, una relación de tiempo razonable luego del consumo del fármaco, menor probabilidad que podamos atribuirlo a una enfermedad u otros fármacos, y la respuesta a la retirada es clínicamente razonable. Las probables y las posibles son las que más se envían al Departamento de Farmacovigilancia, y las posibles, sobre todo las posibles, ¿no? Podría ser explicada quizás por una enfermedad o por otro fármaco,
tienen una secuencia de tiempo razonable, la notificación de posible no requiere un efecto de retirada, que es el de challenge, puede haber falta de información acerca del desenlace cuando es retirado o, digamos, aunque haya causado el evento, puede no haber todavía recuperación. El improbable es, bueno, es una alteración del laboratorio o un evento con un tiempo de inicio poco probable, puede tener una causa alternativa más probable, por ejemplo, aparece mucho después de retirar el fármaco. El improbable se tiene que enviar igualmente como reacción adversa medicamentosa. Esto de que aparezca mucho después puede ser por falta de información actual médica, el conocimiento en farmacovigilancia se va construyendo con el tiempo. La no clasificada o condicional usualmente tiene poca información, fechas desconocidas de inicio del fármaco y del evento, reacciones inesperadas que no encajan con el conocimiento del fármaco. Se puede añadir evidencia posterior si se reportan notificaciones similares. Y la no evaluable contiene insuficiente información y no hay más información en espera. De las que no se envían es la no evaluable. Tiene que haber 4 elementos indispensables para un reporte válido, o sea, lo mínimo. El que reporta es identificable, al menos un dato del paciente, por lo menos un fármaco y por lo menos un evento adverso. Esto no quiere decir que haya que intentar siempre que el reporte tenga la mayor cantidad de datos posibles. Hay un algoritmo que se llama algoritmo de Naranjo, que es una alternativa estandarizada para evaluar causalidad, asignando un puntaje, pero se desarrolló sobre todo para ensayos clínicos, o sea que faltan las categorías de la OMS, la no clasificada y la no evaluable. Entonces, bueno, esto está también abajo, puse un sitio donde ustedes pueden verla, les va dando un puntaje, se pueden usar cualquiera de las dos, tanto de la OMS, que acabo de detallar, como el algoritmo de Naranjo. Y las que, yendo a lo que corresponde a vacunas, las definiciones de reacciones adversas no son exactamente iguales que a otros fármacos. El ESAVI, que es el evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, es cualquier situación de salud, signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. Acá, por ejemplo, tenemos que una señal, que ahora vamos a ir a ver qué es una señal, que nos está diciendo que puede haber una reacción adversa medicamentosa que todavía desconocemos. En el caso de las vacunas, acá en este gráfico tenemos que el B, que es el indeterminado, que es la columna media, es en vacunas, cuando la relación temporal es congruente, pero no hay evidencia definitiva suficiente sobre una relación causal con la vacuna, y puede ser un evento recientemente asociado a la vacuna. Acá tenemos un ejemplo de señal. Ejemplos de eventos relacionados, acá tenemos también lo interesante de esta tabla, es que cuando vemos el periodo de riesgo, es como que llamamos generalmente la ventana, si aparece un ESAVI post-vaccinal, en cuando yo puedo decir que puede estar relacionada, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos convulsiones febriles por la DTP hasta 3 días, por fiebre amarilla, una enfermedad viscerotrópica de 3 a 60 días, una trombocitopenia por sarampión, rubiola, parotiditis entre 8 a 9 días. Y las señales, bueno, que son muy importantes, es información que surge de una o varias fuentes, incluidas observaciones y experimentos, que sugieren una nueva potencial asociación causal o un nuevo aspecto de una asociación conocida entre una intervención y un evento o conjunto de eventos relacionados, ya sean adversos o beneficiosos, que se considera de suficiente probabilidad para justificar una acción de verificación. Entonces, pero para la monitorización se deberían considerar solo las señales que se relacionan con una reacción adversa. En el proceso de gestión de señales, ¿no? En las agencias regulatorias, se incluyen las siguientes actividades, que serían la detección de señales, la validación de señales, la confirmación, el análisis, la priorización y la evaluación de señales y recomendación de medidas de acción. Digamos, es un camino que se hace y la detección de señales abreva en dos grandes caminos, ¿no? Que sería una detección utilizando herramientas cualitativas o una detección utilizando herramientas
cuantitativas. Esto es lo que es el famoso data mining, que es la minería de datos en bases que son muy grandes, que tienen en farmacovigilancia internacional, donde, digamos, el centro internacional queda en Uppsala, en Suecia. Entonces, en general se usan las dos posibilidades, ¿no es cierto? La cuantitativa, que utiliza ciertos criterios estadísticos, y la cualitativa, que es ya poder evaluar cada uno de los reportes que se enviaron al sistema internacional. Esto se hace en las agencias regulatorias, se estudia lo que llegó a la agencia, los reportes que se enviaron a la agencia regulatoria, y también se pueden comparar con reportes de otros países. La validación es cuando también se decide seguir adelante, ¿no es cierto? Todavía no está confirmada. La confirmación no es la confirmación aún de la señal, de que es una reacción, sino que se confirma teniendo en cuenta el impacto a nivel poblacional de esa señal, de esa posible reacción adversa medicamentosa, el análisis y priorización de señales, que van a tener más priorización las que sean reacciones adversas graves sobre otras reacciones adversas, y de evaluación, donde finalmente muchas veces puede llegar a decirse, bueno, o se refuta la señal o se ve que, bueno, sí, es una reacción adversa medicamentosa, y eso o sea, se agrega la información de medicamento y eso va a los prospectos de los medicamentos en forma internacional. La serie de casos que se ven en todos estos procesos, bueno, sabemos que son grupos de pacientes con similar exposición al fármaco e igual desenlace, que es la reacción adversa, y constituye la base para detección de señales. No solamente las agencias pueden detectar señales, un profesional médico, como pasó con los profesionales que tuvieron serie de casos con talidomida en la década del 60, bueno, un profesional médico puede llegar a observar, o en el ámbito hospitalario, varios profesionales, una serie de casos, no es solamente a nivel de agencia regulatoria. Se va a tener en cuenta algunos criterios que pueden ser muy útiles. Esto está en las páginas web, ustedes la pueden ver. Estos criterios, que ya tienen muchos años, se llaman criterios de Bradford-Hill, tiene que ver con la fuerza de la asociación, tiene que ver con 9 puntos. El primero, bueno, la fuerza de la asociación, que es la cantidad del número de casos, ¿no es cierto? Y también la calidad de los reportes, la fuerza de la asociación. La relación temporal quiere decir que, bueno, cuánto tiempo pasó, ¿no es cierto?, entre la administración del medicamento y que aparece una posible reacción adversa medicamentosa. La consistencia del reporte, esto tiene que ver también mucho con si ese reporte nosotros sabemos que hay varios emisores, o sea, hay otros hospitales que también lo reportaron, por ejemplo, acá o en otros países. La plausibilidad biológica quiere decir que el mecanismo de acción del fármaco conocido hasta el momento pueda ser capaz de provocar esta reacción adversa medicamentosa. Y quiero decir un detalle, que puede haber una relación y puede no haber aún plausibilidad biológica porque todavía desconocemos algunos mecanismos del fármaco, o sea, no quita que pueda haber una relación aunque no encontremos una plausibilidad biológica. Una coherencia también entre los conocimientos actuales, tanto de la enfermedad que tiene el paciente como del medicamento, una dosis-respuesta, o sea, cuanto más dosis, otra respuesta diferente, pero no todos las RAM van a tener esta relación dosis-respuesta, no todas. La especificidad del evento, hay algunos eventos que tienen un mecanismo muy específico, el ejemplo es la nefritis intersticial, ¿no es cierto? Una evidencia experimental que habrá que buscar, sobre todo estudios en animales, estudios preclínicos, si este evento ha aparecido también a nivel experimental, y las analogías que tenemos, el ejemplo es que un fármaco que estamos evaluando esté dentro
de un grupo de medicamentos, por ejemplo, como yo dijera diclofenac y todos los antiinflamatorios no esteroides. Entonces, analizar si otro fármaco del mismo grupo farmacoterapéutico puede tener esta reacción adversa ya descrita y el que estamos evaluando aún no. Como ven, en todo en medicina es relación riesgo-beneficio, todo, absolutamente. Acá tenemos, en este gráfico, tenemos, este es del British Journal, son los 4 factores que influyen en el balance beneficio-riesgo, las características del paciente, de la enfermedad, la evidencia de beneficio y las reacciones adversas medicamentosas. Como vemos, con respecto a las características del paciente, no es lo mismo. Vemos que empeora el balance de arriba hacia abajo, no es lo mismo un hombre, un adulto, que una mujer que esté en un embarazo y que sea en el primer trimestre, por ejemplo. Las características de la enfermedad, si es una característica, una enfermedad de riesgo de vida, por ejemplo, un medicamento oncológico, se tendrá en cuenta las reacciones adversas y se tolerarán más ciertas reacciones adversas medicamentosas que con otros pacientes que tienen enfermedades más triviales. La evidencia del beneficio, donde hay recomendaciones o guías estándar y guías internacionales que tenga ensayos clínicos detrás o que no haya datos publicados, ¿no? Las reacciones adversas que sean bien conocidas y que no sean serias, hasta, bueno, que las reacciones vayan siendo cada vez hasta más graves y que no estén tan estudiadas. Como ven, esto es lo que pasa siempre en la evaluación del médico. Y bueno, para poder hablar de bibliografía, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos una reacción adversa medicamentosa? Yo las que agregué acá son, digamos, como las más básicas, pero no quita que haya otras fuentes de información. Una, por supuesto, yo si tengo una reacción adversa medicamentosa en un niño, tampoco es igual que tenga varios fármacos al mismo tiempo, que esto dificulta un poco más, o que esté recibiendo 1 o 2. ¿Tenemos bibliografía farmacológica? Sí, por supuesto. Lo que tiene es que siempre abrevamos en todo suma. Entonces, la bibliografía lo que tiene es que va quedando, digamos, más desactualizada, ¿no? Las novedades internacionales y nacionales de seguridad, hay también varios sitios, que yo les puse es el que se utiliza en ANMAT, ¿no es cierto? Donde se publican mes a mes, están, digamos, todos los años. Luego están los prospectos autorizados por las agencias regulatorias, se tiene muy en cuenta sobre todo la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA, que es la agencia norteamericana. Digamos que son las que tienen más información completa y las pueden buscar también en páginas web. Los trabajos publicados, que es la literatura biomédica, hay varios sitios, uno es PubMed, pero hay otros sitios. El vigiaccess.org es un sitio muy interesante y utilícenlo porque esto es un acceso que dio la OMS a todos los que podemos buscar si, por ejemplo, tengo una reacción adversa a medicamentosa que no está en el prospecto, que no lo puedo encontrar en PubMed o en otros sitios de búsqueda, y yo quiero saber si alguien en otro país reportó esta misma reacción adversa con este fármaco. Sí, ahora desde hace unos años, no tantos años, lo podemos hacer. En vigiaccess.org ustedes tienen información con respecto a si esta reacción adversa que yo estoy viendo, hubo 4 reportes en otro país. Entonces, esto es muy útil. Es como la última parte donde nosotros buscamos, cuando no hay información, abrevamos acá. Pueden consultar un efector periférico, hay varios efectores, hay hospitales que tienen y algunos por ahí no tanto. Nosotros recibimos, digamos, consultas como efector periférico, puede ser consultas de otros hospitales o un profesional particular, y la solicitud de información al Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo ANMAT, que tiene la base de datos internacional. Cuando ustedes quieren saber, por ejemplo, ustedes se encuentran que hubo solamente 4 reportes, bueno, quieren saber si esos reportes fueron hechos en adultos solamente o niños. Bueno, eso es como último recurso, se puede mandar un mail al Departamento de Farmacovigilancia, que es quien accede a esa información internacional. El sitio web de prospectos, ustedes quieren ver si en el prospecto, que bueno,
¿Dónde están? Ustedes pueden acceder aquí, hay una consulta pública en el Vademecum Nacional de Medicamentos. Los reportes de sospecha de falta de efectividad o reacción adversa ligada a la calidad, bueno, en realidad lo que se envía como falta de efectividad tiene que tener por lo menos una reacción adversa. O sea, no, cuando se envía al Departamento de Farmacovigilancia es algo que está pasando, pero que le está dando un problema al paciente, no solamente no tener el fármaco. Se envían por sistema, ahora tenemos, como ven abajo, el e-reporting, que es un sistema bastante amigable, que tiene más o menos un año ya, que muchos países lo tienen de esta manera, donde uno puede hacer reporte directamente, incluso el paciente puede hacer el reporte y llega a ANMAT. Y si no, también, bueno, abajo tienen lo que es el mail del departamento. Pero los reportes de desvío de calidad, estos se envían al Departamento de Vigilancia, que es otro departamento, que es Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras, y que también coordina la recepción de las muestras que ustedes le quieran mandar, sean inyectables, sean comprimidos, sean lo que sea. Bueno, esto se ve en otro departamento que se llama Vigilancia Post Comercialización. Bueno, acá les acabo de poner nuestro teléfono de la unidad de toxicología como consultas del efecto periférico, y también están los sitios web, que también los pueden buscar, para enviar los reportes. Ustedes pueden hacer a través del efector periférico, ¿sí? O directamente a estos dos sitios. El que está para fármacos y el de abajo es para SAVIS, que es para vacunas. Bueno, muchas gracias. Creo que con esto espero que les sirva. La idea fue que sea de utilidad. Bueno, acá sí. Muchas gracias, Patricia, muy, muy linda la presentación. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda que nos pueden ir haciendo ahí en el chat. Si no, vamos cerrando la clase de hoy.